comienzo directamente lo que tenía planificado dar. Comienzo nomás, profe. Yo no tengo dudas. Bueno, perfecto. Voy entonces a detener el video y así me ocupa menos la conexión y voy a compartir mi pantalla. Presentación que tiene que ver con movimientos rectilíneos. Nosotros en la clase anterior habíamos visto el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero en clases anteriores ustedes vieron el movimiento rectilíneo directamente uniforme. Entonces vamos a recordar cuáles eran las ecuaciones que caracterizaban al movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense, en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, que significaba rectilíneo que se movía en una recta, y uniforme venía de que la velocidad era constante. Pero uno dice, ¿qué velocidad? En realidad la velocidad instantánea. Pero en este caso particular, la velocidad instantánea, que este es el símbolo, es igual a la velocidad media que se había definido como delta de x sobre delta de t, donde este delta de x significaba x final menos x inicial y el delta de t era tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, la velocidad media y la velocidad instantánea eran iguales en este caso y tenía un valor que era constante. La otra ecuación que caracteriza al movimiento rectilíneo uniforme es esta, que es una ecuación horaria. ¿Por qué es una ecuación horaria? Porque depende del tiempo. Fíjense, el t0 es un valor que es constante, el x0 también, y el x0 con el t0 se hallan relacionados. Este x0 con este t0 están relacionados. Yo lo que digo es, a este tiempo t0 o t inicial le corresponde esta coordenada x0 o x inicial. Y acá, fíjense, tengo un valor, que es esta velocidad, que es constante, y fíjense que aparece el tiempo. Que el tiempo puede tomar valores entre 0 e infinito, es decir, puede tomar un montón de valores. Y a cada tiempo le va a corresponder una coordenada. Esto es una ecuación horaria. Es decir, yo el tiempo, la ecuación horaria, si tengo que dejar el tiempo t expresado de esta forma. Porque si yo este tiempo lo reemplazo con un número, obviamente puedo hacer la cuenta y me queda el valor de la coordenada. Ecuación horaria, en realidad, significa que es una función del tiempo. Hay que pensar y analizar. Y fíjense, acá lo que tenemos es que se mueve, ¿en qué? En una recta. Estoy describiendo siempre el movimiento en rectas. Ustedes, cuando vieron el movimiento rectilíneo uniforme, al ser esta la ecuación de una recta, esta, fíjense, es la ordenada al origen, el x0, y la velocidad es la pendiente de la recta. Entonces, ustedes cuando vieron el movimiento rectilíneo uniforme con el profesor Leiva, habrán visto que si yo grafico la coordenada en función del tiempo, yo tengo que tener una recta. Este valor de acá está por encima del eje de los tiempos, entonces corresponde a una coordenada inicial mayor que 0. Esta tiene una pendiente positiva, significa que la velocidad es mayor que 0. En el caso que está abajo, fíjense, acá este tiempo
inicial es distinto de 0, por eso esto se haya desplazado. Sin embargo, este gráfico y este, por ejemplo, tienen una velocidad que es mayor que 0 y una coordenada inicial que es mayor que 0, pero el tiempo inicial acá es 0 y en este caso no es 0 el que está abajo. Entonces, estos son gráficos que ustedes habrán analizado en su momento. Y si vemos el segundo, que esta tiene una pendiente, esta recta tiene una pendiente que es negativa. Y como la velocidad instantánea es la pendiente de esta recta, esta velocidad es negativa porque la pendiente es negativa. La coordenada inicial acá está acá arriba de este eje, entonces la coordenada inicial es mayor que 0 y el tiempo inicial es igual a 0. No pasa lo mismo en el caso de abajo, que lo que se modifica es que la coordenada inicial es diferente de 0. ¿Sí? Uno puede seguir analizando los siguientes gráficos y ve que esta que está acá, el gráfico C y el gráfico G, las pendientes son positivas. Entonces la velocidad instantánea es mayor que 0. En este caso, la ordenada al origen es negativa y entonces este, que es el x0, que es en realidad la ordenada al origen, tiene un valor que es negativo para la ecuación que nosotros estamos analizando. En los últimos dos gráficos, la pendiente de la recta es negativa y el x0 en estos dos casos también es menor que 0. Pero fíjense que acá estamos graficando coordenada en función del tiempo, porque esta ecuación era la ecuación de una recta. Bien. Ahora, si nosotros vemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme, fíjense que en estos dos primeros gráficos la velocidad inicial es mayor que 0 porque es positiva. En el primer caso el tiempo inicial es 0, en el segundo caso el tiempo inicial es distinto de 0 y en los dos casos restantes, los que siguen acá, la velocidad es negativa pero uno tiene que el tiempo inicial es 0 y en el otro el tiempo inicial es distinto de 0. Entonces, siempre que a mí me den un gráfico y ustedes tengan que analizar, una de las cosas que tienen que mirar es qué está graficado en función de qué. Si yo veo X en función del tiempo y es una recta, y yo voy a decir que el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ahora, si yo veo la velocidad en función del tiempo y veo que es una recta, como en este caso, y entonces voy a decir que la velocidad es constante y también se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, analizado esto, que en realidad ustedes lo vieron en clases anteriores, volvamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado que vimos la clase anterior. Que vimos que esta es la ecuación de la coordenada en función del tiempo, que es una cuadrática, y esta es la coordenada inicial y la velocidad inicial que tiene a quién, a este tiempo inicial t sub 0. ¿Sí? La aceleración, esta es la aceleración instantánea, que esta aceleración instantánea, si vamos acá abajo, nosotros habíamos dicho que esta aceleración instantánea era igual a la aceleración media, y esto es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto era la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces,
esta es la ecuación cuadrática, vimos la relación que hay, y por otra parte me aparece el tiempo, que el tiempo va a ser mi variable, es decir, lo que puedo ir colocando diferentes valores. Le puedo colocar el valor 5, el valor 10, el valor 5 millones, un terasegundo, y me va a dar qué coordenada le corresponde. Escrito de esta forma, donde t no tiene colocado un número, eso se llama una ecuación horaria. Depende del tiempo. Por otra parte, habíamos visto que la velocidad en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado era la ecuación de una recta que era muy parecido a la ecuación que antes teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme. En lugar de x, x0, v, acá tenemos v es igual a la velocidad, v sub 0, que es la velocidad inicial, por la aceleración instantánea, y acá aparece el tiempo inicial. Entonces, esta es la ecuación, es una ecuación horaria, en el cual a este tiempo inicial le corresponde esta velocidad inicial, y acá a este tiempo que yo puedo ir reemplazando por diferentes valores le va a corresponder esta velocidad. ¿Por qué es ecuación horaria? Porque aparece una dependencia explícita del tiempo. Y por otra parte, la última ecuación era la que relacionaba la velocidad con la coordenada x. Aquí también aparece que a esta coordenada inicial yo tengo que conocer la velocidad inicial. Y conociendo además esta aceleración instantánea, a cualquier coordenada que yo tenga, puedo determinar qué valor de la velocidad le corresponde. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación que depende de la coordenada. Las dos anteriores dependen del tiempo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, cuando dice que un valor le corresponde a otro, o sea, solo se resuelve con ese o con todo lo que están ahí. Por ejemplo, ahí dijo que la velocidad que está antes del igual corresponde al tiempo que está sin el cero adentro sí. Del paréntesis. Sí. Entonces, ¿eso se resuelve en aparte o cómo? No. Por ejemplo, si a vos te piden escribir la ecuación horaria de la velocidad, vos lo que vas a tener que determinar es cuánto vale B0, cuánto vale A y cuánto vale T0. Entonces, lo que te va a quedar en la ecuación horaria, suponete que acá va a ser 5 metros sobre segundos, que es velocidad inicial. La aceleración puede ser 2 metros sobre segundos al cuadrado y este tiempo inicial 0. Entonces, ¿qué te va a quedar? Este tiene el valor de 5, este tiene el valor de 2, obviamente con sus unidades. Y te queda el tiempo, ¿sí? Y fíjate, este tiempo que está acá puede tomar valores entre 0 y hasta infinito. Entonces, fíjate, vos conociendo la velocidad inicial, la aceleración instantánea y el tiempo inicial, vos podés conocer qué velocidad va a tener a cualquier tiempo. Fíjate que te va a quedar v es igual a 5 con su unidad más 2 con su unidad por tiempo. Entonces, esa es la ecuación horaria. Ahora, si a vos te dicen cuánto vale la velocidad a los 4 segundos, entonces acá este t lo reemplazás por 4 segundos, ¿sí? Y ahí sí vas a hacer, este valía 2 por 4, 8, más los 5 que tenías acá y te da 13. Entonces vos vas a decir que a los 4 segundos la velocidad del cuerpo, del móvil, lo que sea, va a ser de ¿quién? De 13 metros sobre segundo. ¿Está claro eso?
Sí, profe. Y otra cosa que me confunde es que vio Sí. que dijo que T0 siempre es igual a 0. Entonces, B0 también es 0. No, ¿O ahí ya no entra eso? no. Justamente hoy vamos a ver ejercicios que tienen que ver con eso, con escribir la ecuación, siendo que yo les doy el gráfico, a ver, para que aprendamos a escribir justamente estas ecuaciones. Aguantame un ratito, pasamos esta partecita y vamos a ver ejercicio para ver cómo quedan esas ecuaciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, otra vez yo. También me confunde mucho en la primera ecuación que tiene una fracción, ¿vio? Sí. X tiene un medio. ¿Ese siempre va a ir en la ecuación? Ese siempre va. Es decir, la ecuación, o sea, lo que es X en función del tiempo tiene esta forma. Es un medio de A. Muchas veces, suponete que A vale 10. Muchas veces directamente en lugar de A colocarte igual a 10, te colocan directamente, no sé, 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Si A vale 10, ya lo que hicieron es 10 dividido 2 me da ¿quién? 5 metros sobre segundo. Entonces, si a vos te escriben esta ecuación y aparece un medio y acá te aparece un número, ese valor corresponde a la aceleración, ¿sí? Si te aparece un medio y acá un número, ese número es la aceleración. Ahora, si acá no te aparece un medio, sino que te aparece un número, está acompañando acá el término cuadrático, solamente un número, significa que todo ese número es igual a un medio de la aceleración. No sé si fui clara. Sí, profe. Sí. En tal caso, vamos a ver si podemos mirar después alguna otra cosita. ¿Alguna otra cuestión, chicos? Bueno, si no hay otra cuestión, seguimos avanzando. Entonces, nosotros ayer vimos que esta es una cuadrática. Ustedes saben graficar una cuadrática. Y vimos todo este tipo de formas que podía tener el gráfico, pero ¿de quién? De la coordenada en función del tiempo. Entonces acá tenemos que la coordenada inicial es mayor que 0, fíjense, este x0 correspondía a la ordenada al origen, y esta la concavidad, en este caso, como yo muchas veces le digo, como es tipo una sonrisa o parte de una sonrisa, en este caso la aceleración es positiva, en este que está acá también, en el caso C es positiva, en el caso E también es positiva y en el caso G también es positiva. Después hay que ver dónde es la ordenada al origen. Fíjense, en el caso A, B, E y F, la ordenada al origen es positiva. Pero en estos dos casos, en el A y el B, dijimos, el tiempo inicial es 0, parte de acá, tocando el eje de X, el eje de las coordenadas. En cambio acá la curva parte de un punto que está un poco desplazado de este eje. Entonces, en este caso nosotros tenemos que el tiempo inicial es distinto de 0. Este es un análisis que nosotros hicimos ayer con mucho detalle para analizar justamente las características de estas curvas en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo no sé cuánto que? ¿Alguna duda con respecto a estas curvas, chicos? ¿Pudieron mirarlo?
En el apunte 2019, que dice cuadernillo de física 2019. están cada una de No, si estas querés, vamos cosas. ahorita acá igual, no quiero. Seguimos ahorita. Dale. Profe, yo le quería preguntar cómo va a ser la clase de hoy. O sea, si nos va a dar, nos va a enseñar algo así como lo que venimos haciendo, lo de ayer y eso. O Sí, si nos podría ahora. dar unos problemas de cómo va a ser el examen, más o menos parecido. Precisamente, mi idea es resolver 2 ejercicios y después pasar a ejercicios que se tomaron en el parcial a ver cómo ustedes lo analizan. Sería bueno que nos tome ya el mismo ejercicio, así ya vamos conociendo. Y eso es imposible. ¿Por qué? Seguramente serán ejercicios que tienen que ver con cosas que vamos a analizar hoy. Profe, pero usted puede decirnos qué ejercicio va a haber o no. Y yo les voy a tomar un ejercicio que tiene que ver con análisis de los gráficos, que son los ejercicios que vamos a ver ahora a continuación. Ah, Bien, por eso estoy revisando todo esto, porque quiero ver cómo ustedes analizan los ejercicios que vienen. Fíjense, ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad en función del tiempo, era ¿qué? La ecuación de una recta. Y estos gráficos nosotros los habíamos analizado también ayer. Que si yo veo que la velocidad en función del tiempo es una recta, la velocidad ahora, entonces el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Si la pendiente de la recta es positiva, entonces yo puedo decir que esta aceleración acá es positiva, y si la pendiente de la recta es negativa, lo que puedo decir es que la aceleración es negativa. ¿Sí? Acá el tiempo inicial en el A, en el B, en el C y el D, fíjense, el tiempo inicial en todos los casos es 0. Y acá también la ordenada al origen es la velocidad. ¿Sí? Esta es la velocidad, que en este caso en el A y en el B es mayor que 0. Y en el C y en el D la ordenada al origen, que es la velocidad inicial, es menor que 0. Y lo que tenemos en la parte de abajo es, en todos los casos, que está desplazado el tiempo inicial. Les dejo eso un ratito, necesito contestar un llamado y continuamos. Analicen el... ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la H? No sé. Que la aceleración sería negativa, el tiempo es distinto de 0 y también la velocidad está desplazada. O La sea, velocidad es menor que 0, así se dice. sí es.
Disculpen la interrupción, pero era algo urgente realmente. No pasa Bueno, nada. ¿pudieron analizar los gráficos? ¿Tienen alguna duda sobre estos gráficos? No, profe. Bueno, entonces vamos con lo que es la aceleración. Fíjense, la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. Entonces en el gráfico de la aceleración en función del tiempo tiene que ser una recta paralela al eje de las abscisas. En los dos primeros casos la aceleración es positiva y en los dos segundos casos la aceleración es negativa. Y por otra parte tenemos que en el primero y en el tercer caso el tiempo inicial es 0, parte desde 0, fíjense, parte desde 0 acá y acá, y en cambio en el segundo y en el cuarto caso el tiempo inicial es diferente de 0. Entonces, analizados estos gráficos, vamos a ver este ejercicio. Que dice, el siguiente gráfico representa la velocidad de un móvil que se mueve en un camino recto. Están diciendo que se mueve en un camino recto, que el movimiento es rectilíneo uniforme. El movimiento es rectilíneo, discúlpenme. Que se mueve en un camino recto, el movimiento es rectilíneo. Y me dan el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Y me pide que escribe, cuando dice V de t, significa escribir la ecuación horaria para cada uno de los tramos. Y si uno analiza el gráfico, yo voy a tener un tramo, fíjense que va desde el tiempo igual a 0 hasta 2, que acá tengo una recta, después entre 2 y 4 tengo otra recta, pero es una recta de pendiente 0, y entre 4 y 5 tengo otra recta que tiene otra pendiente. Entonces, díganme qué movimiento tiene entre 0 y 2 segundos, donde tengo esta recta. ¿Qué tipo de movimiento va a tener entre 0 y 2? ¿Uniforme o uniformemente variado? Uniformemente variado. Muy bien. Acá este movimiento va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este es el mismo gráfico. En este sector, ¿qué tipo de movimiento va a tener si me dice que entre 2 y 4 segundos la velocidad es de 10 metros sobre segundo? Uniforme. Uniforme. La velocidad es constante en ese punto. Exactamente. Eso es lo que me está diciendo, que entre 2 y 4 la velocidad es constante. Y entre 4 y 5, ¿cómo es el movimiento? MRV. Pero negativo. Pero negativo. Fíjense, entre 0 y 2 la pendiente es positiva de la recta, pero entre 4 y 5 la pendiente de esta recta es negativa. Entonces, para eso tenemos que acordarnos que la velocidad en función del tiempo, la ecuación horaria, el v de t que me piden, es la ecuación de una recta. Y en este caso, si ustedes miran entre 0 y 2,
entre 0 y 2, acá entre 0 y 2. ¿Cuánto vale el tiempo inicial? El Cero. TC, 0. El tiempo inicial, pero El tiempo inicial 0. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad inicial? menos 10. Menos 10, Menos profe. 10. Muy bien, al tiempo 0 le corresponde menos 10. ¿Y cuánto vale la aceleración? No sabemos. Pero la aceleración, ¿qué es de esta recta? Es constante. Es constante, pero ¿de qué? Positiva. 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 Ah. Pero ¿qué es de la recta la aceleración? La pendiente. La pendiente de la recta. Entonces, díganme ustedes cuánto vale la pendiente de esta recta pero con los ahorita que no- valores que aparecen acá en el gráfico. Sí. ¿Para qué? Déjeme un segundo. Unos segundos. Sería Analicen. sobre segundo, profe. Miren esto y fíjense cómo era la definición de aceleración. Acá lo habíamos visto, que la aceleración lo podíamos escribir como ¿quién? Como delta de v sobre delta de t. Velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final, discúlpeme, menos tiempo inicial. Menos 5 puede ser, profe. Muy bien, a ver, veamos. Acá estamos, esto es lo que nosotros estamos viendo, ya me dijeron que esto vale 10 y yo necesito la aceleración. Su compañero dice que vale menos 10. ¿Alguien tiene otra opinión? A ver, No, menos 5, profe. No Menos puede ser 5. negativo si la pendiente es positiva. ¿Es positivo? Ah, no. Ah, sí, eso. La pendiente es positiva, no puede ser negativo la aceleración. Ah, sí, tiene razón. 10 metros sobre segundo. Sería 10 metros sobre segundo. Sí. fíjense, ¿se acuerdan que la definición era delta de v sobre delta de t? ¿Cuál es el tiempo final en este intervalo que va de 0 a 2? 2, 10. 2. ¿Y cuál es la velocidad a este tiempo final? 10. 10. 10. En 2, que es el tiempo final, le corresponde una velocidad de 10. ¿Y cuánto vale el tiempo inicial? Dijimos que era 0. A 0, ¿qué velocidad le corresponde? Menos 10. Menos 10. Entonces díganme cuánto vale la aceleración. 5 metros por segundo cuadrado. No, está bien 10 metros, solo que sería final menos inicial, sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo, que son 2 segundos. Claro, es 10 metros sobre segundo y es positivo porque la pendiente está para arriba. Sí, 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque la propia puso y se vio ahí que era 10 metros. Oh. Está bien, pues. Me descubrí. Yo estoy respondiendo de hoy, yo con el micrófono apagado he decidido. Pero sí estaba bien porque es así. Bien. Bien, Acá está la cuenta. Por eso yo le decía, era velocidad final y vean, a la velocidad final le corresponde el tiempo final. Entonces, era en el periodo de ¿quién? De 0 a 2, este tramo. El tiempo final es 2, le corresponde una velocidad de ¿cuánto? De 10. El tiempo inicial, en este caso, es 0 de este tramo y la velocidad inicial es menos 10. Por eso le tengo que colocar menos 10. Cuando hago 10 menos 10, me queda 20. 2 menos 0 me queda 2 y esto me da 10 metros sobre segundos al cuadrado. Profe, ¿por qué el tiempo final es 2? Porque me están diciendo, acá tengo diferentes tramos. Dijimos, tenemos un tramo que va entre 0 y 2. Acá yo tengo una recta y yo necesito calcular la pendiente de esta recta, que es la aceleración. Porque me dice, para cada uno de los tramos. Entonces yo voy a tener un tramo que va de 0 a 2, otro tramo que va de 2 a 4
y otro que va de 4 a 5, porque es diferente el movimiento en cada uno de los tramos. ¿Sí? ¿Te aclaró eso? Sí, profe. Sí. Es que pensé que se hacía desde el -10 hasta el 5, tipo, todo de seguido. Y que el tiempo final iba a ser 5. Por eso, y me perdí ahí. Bueno, está claro, pero está claro ahora cómo se saca. Sí, profe. Sí. Entonces, sacamos la aceleración, 10 metros sobre segundo, y está bien, es positivo, porque esta pendiente es positiva. Ahora, si me hubiese dado negativo y ya algo está mal, porque la pendiente es positiva. Profe, ¿por qué al cuadrado? Porque las unidades de aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y fíjate, acá tengo metros sobre segundos dividido segundos. Esto es igual a metros sobre segundos al cuadrado. Si querés, lo podés pensar. Creo que, bueno, en su momento para mí era arco mayor sobre arco menor, pero es metros sobre segundos. ¿Qué es lo que vos hacías? Lo multiplicabas por lo que estaba acá abajo invertido, ¿sí? Entonces, si lo multiplicas metros sobre segundos multiplicado por esto invertido, entonces te queda 1 sobre segundos y abajo te queda segundo por segundo y te queda segundos al cuadrado. O si no, pensarlo, si yo tengo metros sobre segundos dividido segundos, esto me da la unidad de metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora tenemos que escribir la ecuación. B va a ser igual a 10 menos 10, que es lo que me aparecía acá. Ya tenemos el valor de la aceleración, que es 10, y el tiempo inicial, que es 0. Entonces me queda B es igual a menos 10 metros sobre segundo más 10 metros sobre segundos por tiempo. Lo único que hice fue reemplazar A por 10 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial por el valor que teníamos acá, menos 10 metros, y yo saqué el valor de la velocidad en función del tiempo. Entonces, esta es una ecuación horaria. Es lo que uno llama B de t. ¿Por qué pone B de t? Diciendo la velocidad en función del tiempo. ¿Qué significa? Que si yo acá voy reemplazando por valores y voy a obtener qué velocidad le corresponde. Pero esta es la forma de expresarlo para cualquier tiempo, ¿sí? Para cualquier tiempo que yo coloque acá, yo voy a conocer el valor de la velocidad. Una ecuación, en este caso, esta ecuación tiene que estar explícitamente el tiempo. En este caso, que es una recta. Pero vamos a ver acá. ¿Quedó claro hasta acá, chicos, o no? Profe, una pregunta rápida nomás. Yo me perdí. La raya esa. ¿La qué? Me olvidé el nombre de la raya. La pendiente. La pendiente, muy bien. Es nuestra aceleración, ¿verdad? Es la aceleración en este caso. Ah, bien, eso me queda la duda. Profe, yo tengo otra duda. Sí, decime. Cuando nos piden escribir la ecuación, no tenemos que poner el tiempo, o sea, ahí ponemos la velocidad, la aceleración, y en lugar de poner por t, no podemos poner entre paréntesis el tiempo final menos el tiempo inicial, solamente ponemos por t. Por t. Ok. El tiempo inicial, en este caso, vos sabés que vale 0. Para este tramo, por eso yo puse acá, fíjense lo que dice acá, entre 0 y 2 segundos es válida esta ecuación que está acá. Fíjense que si ustedes reemplazan el tiempo por 0, ¿qué me dice? A 0, la velocidad es menos 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Si reemplazan el tiempo por 2 segundos,
¿cuánto le da la velocidad? 10. 2 da 10. Y si reemplazan por 1, Da 0. 1, un segundo, fíjense, menos 10 más 10 me da 0. Porque acá fíjense que es un segundo, entonces segundo con este al cuadrado se va y me queda que la velocidad es 0, que es este punto que está acá. Y si yo reemplazara el tiempo, póngale por 1,5 y me va a dar 1,5, va a dar un valor que está por acá. Es decir, esto me representa todos los puntos que están sobre esta recta. Porque para cualquier tiempo que yo coloque, digo, bueno, si coloco 0,01, y bueno, voy a obtener un valor que está por acá. ¿Sí? Es la ecuación de una recta. Me está representando esa recta, que yo la estoy viendo. ¿Alguna duda sobre esto? Y, profe, una pregunta. Sí. En el caso de que el tiempo inicial sea distinto de 0, la ecuación cambiaría, ¿no? O sea, no se pondría solamente t. Cambiaría. Y vamos a ver, fíjate, qué pasa con esta última recta que está acá, entre 4 y 5 segundos. Acá, la recta comienza en 4 y termina en 5. ¿Cuánto es el tiempo inicial para esta recta que está acá, que estoy marcando? 4. 4. Entonces el tiempo inicial en ese caso no es 0, sino que es 4. Por eso yo les digo, esta ecuación que está acá es solamente válida entre 0 y 2 segundos. Profe, ¿y entre 2 y 4 segundos se utilizaría otra ecuación? Y vos decime, entre 2 y 4 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? Es la pendiente de la recta. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Nula. Nula. Entonces 0 por cualquier otra cosa que está acá me da 0. Y entonces la velocidad, ¿a qué valor va a tener? La velocidad sería 10. 10. Fíjate que la velocidad es constante. Entre 2 y 4 segundos la velocidad no se modifica. Es 10 metros sobre segundo. Por eso decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque acá la velocidad no se modificó. Esto es lo que tenemos acá. Fíjense que teníamos esto. En este tramo entre 2 y 4 la velocidad es constante. Acá el tiempo inicial es 0. Me olvidé poner la pregunta. Acá, ¿el tiempo inicial es 0 o no lo es? ¿Cuánto vale el tiempo inicial si yo ahora estoy entre 2 y 4 segundos? ¿Y vale 2? 2. 2 segundos. Muy bien. Colocamos, corregimos por las dudas. Porque a veces yo copio directamente y... Fíjense, el tiempo inicial es 2 segundos. Entonces, para 2 y 4 segundos, ¿qué pasaba? La ecuación esta que teníamos acá, la aceleración es 0. Y acá voy a tener t menos 2 segundos. Pero 0 por cualquier cosa me da 0, entonces me anula todo este término. Y me queda que b es igual a ¿quién? A la velocidad. Este tiempo inicial, que es 2 segundos, le corresponde a una velocidad de 10. Entonces el b0 es igual a 10. Y por eso me queda que la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Es decir, en este tramo, el movimiento es rectilíneo uniforme. La velocidad no se modifica con el tiempo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, miren ahora el último tramo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿El tiempo inicial cuánto vale? Desde acá inicia acá la curva. 4, profe.
En 4, muy bien, el tiempo inicial. Esto ya es para el último tramo, entre 4 y 5. El tiempo inicial es 4. ¿Cuánto a 4? ¿Qué velocidad le corresponde? 10, profe. 10 metros por segundo, profe. 10 metros, muy bien. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Profe, yo hice y me dio menos 3,16, no sé si estoy. La pendiente de esta recta que está acá. Menos 5. Menos 10. No, profe, yo hice y me dio menos 3, algo, menos 3,1, algo así. Fíjate, ¿cómo hacíamos el cálculo de la aceleración? Fíjate lo que vimos antes. Uy, no sé dónde metí. Cuando hacíamos el cálculo era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final, ¿qué corre para esta recta? ¿El tiempo final cuál es? ¿Cuánto vale? 5. 5. A 5, ¿qué velocidad le corresponde? 0. 0. Ahora, el tiempo inicial. ¿Cuánto vale el tiempo inicial para esta recta? ¿Dónde inicia la recta? 4. 4. Y a 4, ¿qué velocidad le corresponde? 10. Bien. Y cuando hacen esta cuenta, hagan esta cuenta, dijimos, el final 5, velocidad final 0, tiempo inicial 4, velocidad inicial 10. ¿Cuánto me da la aceleración? A mí me da menos 10, profe. Menos 10, profe. ¿A todos les da menos 10 o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe, menos 10. Bueno, muy bien. Entonces fíjense que esta sería la ecuación de esta recta porque comienza en 10, que es menos 10 y el tiempo es menos 4 segundos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Ahora, les dejo esto para que ustedes analicen determinar la distancia recorrida en cierta cantidad de tiempo. A ver, y miren esto y esto. ¿Qué estoy graficando en función del tiempo? Analícenlo un ratito. ¿No se la escucha, profe? No se escucha. Creo que apagó su micrófono para acá. ¿Qué dijo que hagamos? Tenemos que hallar el recorrido que hizo el vehículo. Digo que recemos para mañana. También. Creo que dijo que analicemos la velocidad en función del tiempo para cada intervalo del Creo que gráfico. quiere que saquemos la velocidad total nomás. La distancia recorrida, dijo que La distancia calculemos. recorrida. Eso, Ahí está la consigna arriba. ¿A dónde está la consigna? Y ahí bien grande dice Ahí en determinar pantalla. de arriba es determinar la distancia recorrida para los intervalos. Ah, ¿sabes leer? ¿Sí? Nacerá. Bueno, entonces fíjense, como ustedes estaban diciendo, es la distancia recorrida. ¿Y por qué yo les marqué velocidad en función del tiempo? Porque si a mí me piden la distancia recorrida entre dos intervalos, lo que tengo que calcular es el área bajo la curva. 20 metros sería, creo. Entonces, fíjense, ¿qué significa el área bajo la curva? Voy a tener que calcular el área bajo la curva. Esta es mi curva, entre 0 y 2 mi curva va a ser esta recta, el área que hay entre esta recta y el eje de quién, de las
abscisas, que en este caso es el tiempo. Entonces yo voy a tener que calcular, fíjense, a ver si... No, esta área y esta área. ¿Por qué las coloco de diferente color? Porque esta área va a tener un valor que es negativo y esta área que está por encima, la rosadita, va a ser positiva. ¿Es 0, profe? Muy bien, porque si ustedes calculan, este es el área de qué tipo de triángulo. Rectángulo. El triángulo rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Entonces, fíjense, acá la altura sería 10 y la base sería 1, ¿sí? Solamente que el valor este es negativo. 10 por 1 me da 10, pero es negativo. Y si voy del otro lado, la altura es 10 y la base también vale 1. Porque entre 1 y 2, esta longitud vale 1, es 10. Entonces, por este lado tengo menos 10 y por este lado tengo 10. Y esto me está diciendo que la distancia recorrida entre 0 y 2 segundos es 0. ¿Sí? Otra de las cosas que a mí me piden es la distancia recorrida, pero ahora entre 0 y 5 segundos. Si a mí ya me piden no solamente entre este tramito, entre 0 y 2, sino entre 0 segundos, voy a tener que ir sumando, ¿qué? Sumando áreas. Y ahora voy a tener que calcular toda esta área, que es positiva, y le voy a tener que restar esta área para determinar el valor de la distancia recorrida. Entonces, fíjense que entre 0 y 2 segundos, el delta de x, como dijimos, yo lo puedo hacer como esta área que es negativa y esta área que va a ser positiva. ¿Y por qué? La altura en este caso es menos 10 metros sobre segundos. Multiplicada por ¿quién? Por la base, pero la base acá es 1 segundo. Base, esta es la base, esta es la altura y esta es la base, que es 1 segundo, dividido 2. Si voy este triángulo, el que habíamos visto entre 0 y 1 segundo, la altura acá en este caso no es menos 10, es 10. La base, esta longitud que tengo acá era 1 segundo dividido 2. Y por eso me da 0. ¿Sí? Es decir, que cuando a mí me piden la distancia entre dos intervalos de tiempo y yo tengo el gráfico de la velocidad y del tiempo, yo puedo ir calculando áreas y yo sé que estas, las que están para abajo, me tienen que dar negativa, efectivamente esto me da negativo, y los que están para arriba me tienen que dar positivo. Y fíjense que sí me da positivo. La altura de este triángulo es menos 10 y la base es 1. El que está acá, la altura es 10 y la base es 1 también. Entonces me da 0. Profe, creo que da 30 con el completo. El completo, muy bien. Vamos a ver entonces el completo. El completo, como dice su compañero, yo voy a tener que sumar este triángulo que está acá, tengo este otro triángulo que está acá, después tengo un rectángulo rosa y después tengo el último triángulo rosa. Los dos primeros yo ya sé calcular, ya calculé que esto me da 0. Este triángulo, digamos rectángulo que está acá, entre 2 y 4, fíjense, yo tengo este rectángulo. La altura es 10 y la base es 2, porque de acá a acá es la base, que esta distancia es 2. Y el de un rectángulo, ¿cómo se calcula el área? Era la base por la altura. La altura es 10 metros sobre segundo y la base es 2 segundos. Y me queda el último triángulo, que también la base es 1 segundo
y la altura es 10 metros sobre segundo. Y entonces es base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto me dio? Fíjense. Haciendo la cuenta, a mí me da 25 metros. No entendí, profe, ¿por qué dio 25? Porque los dos primeros términos ya sabemos que vale 0. Esto más esto me da 0. ¿Sí? Acá tenemos el de este triángulo que está acá. A ver si... Un rectángulo, profe. Discúlpeme, el rectángulo. Este rectángulo que está acá, ¿lo ven? ¿Cómo se calcula? Es la altura, que es 10, por la base, que ¿cuánto vale acá? 2. 2. Base 20. 20. Es decir, este triángulo que está acá, ya lo habíamos calculado acá. Ahora me falta calcular este triángulo que está acá. Y este también, la altura es 10 y la base es 1. Pero esto es base por altura sobre 2. Y por eso es que acá me da, dividido 2 me da 5. Profe, se ve negro, no sé si soy yo, ¿no? No, yo también veo negro. Uy, Se ve re mal la pantalla. ¿ahí lo pueden ver? Ahora sí, profe. Ahora sí. No se ve, profe. Sí, se Ustedes ve no ven. ahora. Ahora sí se Ahora ve. sí. Ey, no le digas. Ahora sí. No le digan así a la profe. O sea, este es el triángulo que está acá, el de acá. ¿Siguen viendo? Si no ven, me dicen. Sí, profe, la entendí. Ahí se ve negro, Se ve negro de vuelta. Es pues, no puedo mover esto porque Allá. por lo visto no puedo mover porque no sé qué le pasa. Pero más o menos le quedó claro eso, de dónde viene el valor. ¿Sí? Sí, profe. chicos? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Todo el profe, mundo? sí. Bien. Quedó desacomodado, pero bueno, no importa. Ahora, fíjense, analizamos el gráfico este que era velocidad en función del tiempo. Fíjense, analicemos exactamente la forma del gráfico es la misma. Pero acá en lugar de velocidad, ¿qué me aparece? La coordenada en función del tiempo. Fíjense que exactamente el mismo gráfico, ¿eh? O sea, la forma, solamente que en el eje de las coordenadas antes tenía velocidad y ahora tengo Ahí me X. empieza a doler, así. Como me dolía. Y entonces me dice, el siguiente gráfico representa la coordenada X en función del tiempo de un móvil que se mueve en un camino recto. Otra vez, movimiento rectilíneo. Ahora le pregunto, entre 0 y 2 segundos, ¿qué movimiento tiene? MRV, profe. MRV. No, MR1 nada más sería. Ah, claro. MR1. X en función del tiempo, chicos. MR1 va a ser, profe. Movimiento rectilíneo uniforme. Sería MRV, sí que, si tengo velocidad en función del tiempo. Pero, profe, sería una curva si fuera la coordenada X. O sea, la trayectoria sería una curva si es MRV. En este caso. La trayectoria siempre va a ser una recta, porque se está moviendo sobre una recta. Recuerden que el camino es recto. Claro, si la función es cuadrática, recién va a ser MRV. Exactamente. Pero, o sea, en ese gráfico, en función de T, sería una curva y, como dijo, una parábola sería. Sería una parábola si fuera MRV, exactamente. Sí, por eso digo, la trayectoria sería una curva.
Sí. O sea, si ustedes ven X en función del tiempo, una recta, X en función del tiempo, una recta, entonces es MRU. Y además le dicen que es un camino recto. Su compañero lo que dice es, si fuera un MRV, ¿qué pasaba? En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué es lo que tengo que tener X en función del tiempo? Tengo curvas, porque es una cuadrática. En cambio, habíamos visto en un movimiento rectilíneo uniforme, X en función del tiempo, que son rectas. Entonces, fíjense, por eso una de las cosas que uno tiene que mirar con mucho detalle cuando a ustedes le dan un ejercicio es ver qué se está graficando en función de qué para contestar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta acerca del examen? Sí. Nosotros cuando estamos leyendo, ¿podemos tener un cuadernillo con algunos datos de ayuda al lado, tipo la fórmula y eso? Sí. ¿O con usted nomás o con todos los profesores se puede hacer eso? Yo le voy a preguntar, pero yo creo que sí, porque... O sea, el examen que para la parte de física, yo no tengo ningún problema. Es más, está pensado para que tengan su ayuda en memoria. Claro, usted dijo que sí, pero los demás profesores no sabemos, pues. Bueno, ahora en un momento capaz que interrumpo 2 segundos y le pregunto a la profesora Lupia a ver qué acordaron los de matemáticas. Ah, bueno, pero... ¿Sí? Así que ya nos sacamos la duda. Entonces, movimiento entre 0 y 2 es movimiento rectilíneo uniforme. Y entre 2 y 4, ¿qué pasa? Que el cuerpo está en reposo, pero... Queda en reposo. En durante reposo. MRU. Fíjate que entre 2 y 4 el cuerpo está quieto, está en reposo, no se está moviendo. La pendiente de esta recta es 0. Recuerden que cuando grafico X en función del tiempo, la pendiente de las rectas era la velocidad. ¿Cómo va a ser la velocidad acá en este tramo? Entre 0 y 2. Positiva. Positiva. La velocidad, ¿cómo va a ser entre 2 y 4? Nula. Nula. Y entre 4 y 5, Negativa. negativa. menor a 0. Entonces, fíjense que yo lo que puedo decir en este caso es movimiento rectilíneo uniforme entre 0 y 2. Acá puedo decir que está quieto, que está en reposo, porque inclusive la pregunta puede ser, ¿en qué intervalos de tiempo el cuerpo está quieto o está en reposo? Entre 2 y 4 minutos. Entre 4 segundos. Entre 2 y 4 está en reposo, porque me está diciendo que entre 2 y 4 su coordenada es 10 y no se movió. Está paradito ahí en 10 y no se movió nada. Y acá, como ustedes dijeron también, el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, ahora sí hay que escribir X en función del tiempo. Y para eso me tengo que acordar en un movimiento rectilíneo uniforme cómo era la ecuación de la coordenada en función del tiempo, que era que x0, la velocidad, el tiempo y el tiempo inicial. Acá, el tiempo inicial entre 0 y 2, ¿cuánto vale? Menos 10. El tiempo inicial. 0. 0. La coordenada inicial, ¿cuánto vale? Menos 10. Menos 10.
¿La velocidad cuánto vale? Sería 10 metros sobre segundo, pues. 10 metros sobre segundo. ¿Se acuerdan que la definición de, no sé si lo coloqué acá, la definición de velocidad era que x final menos x inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial? ¿Se acuerdan? Por eso ustedes esto, yo diría que su machete, fíjense, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado es esto, y para el movimiento rectilíneo uniforme es esto. Y acuerden que esto es x final menos x inicial y esto es tiempo final menos tiempo inicial. La pendiente, fíjense que los dos gráficos que yo agarré el mismo gráfico, no cambié nada, salvo que el nombre de este eje. Entonces, la forma de la ecuación va a ser muy parecida a lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sacado que acá era menos 10? Antes era menos 10 metros sobre segundo, ahora es menos 10 metros. Antes estaba la aceleración, que era 10 metros sobre segundos al cuadrado, pero ahora, como es x en función del tiempo, lo que acá va es la velocidad, 10 metros sobre segundo por tiempo, y el tiempo inicial es 0. ¿Les quedó claro a todo el mundo cómo sale esta velocidad, que es la pendiente de esta recta? Sí, profe, no. ¿No? No, profe, ¿por qué digo menos 10? Menos 10. Empieza menos 10, bien, pero ¿por qué la velocidad es? ¿Por qué es 10? Fíjate. La definición de esta velocidad es delta de x sobre delta de t. Anotada en tu cuaderno delta de x sobre delta de t. Eso es x final menos x inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Fíjate, el tiempo final en este tramo que va de 0 a 2, el tiempo final es 2. A 2, ¿qué coordenada le corresponde? 10. 10, perfectamente. Bien. El tiempo inicial es 0, el que está acá. ¿Qué coordenada inicial le corresponde? Menos 10. Menos 10. Entonces arriba te va a quedar 10 menos menos 10. Y abajo te va a quedar 2. Entonces arriba te queda 20 dividido 2 y te da 10 metros sobre segundo. Ah, sí, lo de hecho, como me quedó 10 menos 10, pensé que era como 10 menos 10 y me daba 0. Por eso me dio... Recuerden, siempre cuando tengan algo negativo y ustedes tienen menos y algo que es negativo, colócanle entre paréntesis menos 10. Porque es la velocidad inicial es menos 10. Entonces es menos la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es menos 10. Por eso es que te queda menos menos y menos menos que te da más. ¿Sí? Ok, profe, sí, ahí está perdido. Ahí hice mal. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto sería para acá sabemos que la coordenada va a ser igual a 10, y ustedes se animan a decirme cómo va a ser la ecuación entre 4 y 5. Esta ecuación, escríbanla ustedes cuánto les da entre 4 y 5. Para eso tienen que ver cuánto vale la coordenada inicial, cuánto vale el tiempo inicial, cuánto vale la velocidad en el tramo de 4 a 5. A ver cuánto queda.
Da menos 10, profe. Da menos 10. ¿A todos les da menos 10 la velocidad en este tramo? Sí, profe. Ahí ven. Bien. Entonces, fíjense, este era para el tramo que está quieto, entre 2 y 5, decimos la coordenada tiene este valor, discúlpeme acá, me equivoqué, el tramo era 2 segundos, no sé por qué me equivoqué. Y para el último tramo, acá el tiempo inicial era 4 segundos. Discúlpenme, lo corrijo porque después yo no corrijo y se olvida. Entonces es 10 porque a 4, este tiempo inicial que es 4 le corresponde 10, tiempo inicial le corresponde la coordenada x0, 10, la pendiente de esta recta es menos 10 metros sobre segundos y acá queda el tiempo. Entonces, esta es la ecuación horaria o X en función del tiempo entre 4 y 5 segundos. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? No, profe. No, profe. Y creo que acá era A. Después había otra pregunta con respecto a, además del X en función del tiempo, la otra pregunta era la distancia recorrida entre 0 y 2 segundos. Pero acá yo tengo X, chicos, no tengo velocidad. Si tenía velocidad, hacía ¿qué? El área bajo la curva, ¿sí? Sabiendo que los que están por acá abajo es negativo y los que están por arriba es positivo. Pero acá era velocidad, acá no tengo velocidad. ¿Qué tengo? X. Distancia. Y bueno, entonces, ¿qué distancia entre 0 y 2 segundos? ¿Qué distancia recorrió? 10. 10, profe. 10 metros. O sea, vos te fuiste de acá, fíjate, en 0 estabas en 10. 20. Y a los 2 segundos estás acá. De acá, te vas de acá hasta acá. ¿Cuánto recorres? 20. 20. De acá te fuiste acá, recorriste 20. Sí. ¿Está claro eso, chicos? ¿Cuál es la diferencia? Por eso es importante mirar qué gráfico en función de qué. Sí, profe. ¿Para todo el mundo quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, acá yo le puse nada más que muchas veces el delta de, en realidad me están prediciendo el delta de X, que es X menos X0. Entonces yo digo, al tiempo inicial estaba en menos 10. Y el X, a los 2 segundos, estoy en 10. Hago la resta, me da 20 metros. ¿Por qué le pongo esta barrita? Porque en realidad yo quiero calcular el módulo de eso. Porque en realidad quiero saber cuánto recorrió en total el módulo general. En cambio, fíjense, esto entre 0 y 2 segundos. Y si ahora yo le pregunto entre 0 y 5 segundos, ¿qué distancia recorre entre 0 y 5 segundos? Sería 30, profe. Porque va a 20 y después vuelve otra vez otro 10. Esto camino recorrido, esta distancia sería directamente 10. Exactamente. Va. La distancia. Y sería 10, ¿no? Muy bien. La distancia. Si quieren, lo colocamos acá. La distancia no es camino, es distancia. Por las dudas, en el examen voy a colocar distancia nada más, no voy a poner longitud de la trayectoria. Distancia. Si quieren, lo corregimos acá y le pongo distancia nada más. La distancia para los intervalos entre 0 y 15.
La distancia entre 0 y 5, fíjense, ¿cuánto sería? Sería 10, nada más. Profe, disculpe que le interrumpa, tengo una consulta. Estaba resolviendo varios ejercicios y había veces que se refería, por ejemplo, a calcular la distancia, tiempo recorrido, el camino recorrido, y por ahí hay confusiones porque hay veces que una cosa es una cosa y no es un problema, otra cosa es otra cosa, y no se termina de entender cuál es cuál. Bueno, distancia, vos solamente te interesa, es decir, siempre que aparezca distancia, solo interesa de dónde partió a dónde llegó. Entonces, partió a los 0 segundos, partió de menos 10. Y a los 5 segundos, ¿dónde llegó? A 0. ¿Sí? Entonces, solo me interesa de dónde partió a dónde llegó. A los 0 segundos tenía la posición que era menos 10. Y a los 5 segundos tiene la posición que es 0. Entonces, la distancia recorrida es 10. ¿Sí? Es esto. Ahora, si a mí me preguntan cuál es el camino recorrido, significa que es la longitud de la trayectoria. Entonces, entre 0 y 5 segundos, ¿cuánto sería la longitud de la trayectoria? Fíjate. Ahí sería 30, bro. Ahí sería 30. Ahí sí sería 30, porque partió de menos 10, se fue hasta 10 y después volvió hasta 0. Entonces, si a mí me preguntan el camino recorrido o la longitud, yo en el examen cualquier cosa voy a poner longitud de la trayectoria, ¿sí? La longitud de la trayectoria, ahí sí es 30. ¿Sí? Para evitar inconvenientes, en el parcial voy a colocar distancia o longitud de la trayectoria para que a ustedes les quede claro. O sea que espacio recorrido y distancia recorrida es lo mismo. Espacio recorrido sería longitud de la trayectoria. Pero pues les insisto, para evitar ese tipo de inconvenientes, en el examen le voy a poner distancia o longitud de la trayectoria. No va Pasa que nosotros cuando hablamos de distancia, o sea, de un punto a otro nada más, sin curvas, sin nada, lo conocíamos de otra manera, pero no me estoy acordando ahora. Claro, ese problema fue una clase particular y cada profesor como que le dice a su forma y tenemos 3 ejercicios diferentes con 3 denominaciones diferentes y por ahí bueno, uno dice su recorrido, el principio y final y el... Bueno, que quede claro, distancia, y eso es lo que está en el cuadernillo que nosotros usamos, solo importa de dónde partiste a dónde llegaste. Vos partiste de Formosa, te fuiste a Ingeniero Juárez y volviste a Formosa en el mismo punto que partiste, la distancia que recorriste es 0. ¿Sería el desplazamiento, profe? No, esa es la distancia. El desplazamiento, sí. El desplazamiento, pero sería de dónde partiste a dónde llegaste. Y claro, y ese desplazamiento o distancia. Por eso, o sea, la distancia sería lo mismo que el desplazamiento. El módulo del desplazamiento. Ah, bueno, así yo lo conocía, porque por eso estábamos bien perdidos. El módulo de desplazamiento. Por eso yo, fíjense que acá en el anterior, justamente les coloqué, acá creo que era, le coloqué, ay, ¿dónde está? Le coloqué esta barrita, ay, ¿dónde está? Me fue para atrás mucho. Le coloqué esta barrita que significa módulo. Solamente que fíjense que acá es en una dimensión, porque es en una recta. Ustedes en otras clases lo vieron en 2 dimensiones. Tenían la coordenada X y la coordenada Y, ¿sí? Entonces, ¿sabes cuál es el problema acá? Ahí ya me acordé. Que nosotros teníamos que, usted dice que el desplazamiento es lo mismo que la distancia, ¿cierto? De un punto a otro. Y nosotros teníamos que el desplazamiento es de un punto a otro y la distancia es igual al camino recorrido. Por eso estábamos mal.
Por eso se Pero perdía. pero eso no dice el cuadernillo que nosotros le dimos. Profe, en otras clases de física puede ser. profe, esa sería una ley del MRU, que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, creo que a la distancia. Sí. Creo que a eso se refiere. Fíjense, a ver. Igual. Porque eso con el profesor Leiva lo hemos hablado un montón y en eso siempre estuvimos de acuerdo, tanto él como yo. Sería física primera parte. ¿Dónde tengo física primera parte? Bueno, vemos eso y repasamos por las dudas. A ver, esto lo puedo colocar un poquito más grande. Bueno, se denomina distancia al módulo del vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento, fíjense que solamente le interesaba de dónde partió a dónde llegó. En cambio, fíjense, el arco de la curva acá, que está acá, es todo lo que caminó, digamos. En cambio, la distancia solamente le importa a dónde llegó y de dónde partió. Entonces, si ustedes van a calcular la distancia en un movimiento rectilíneo que es sobre una recta, solamente me interesa la coordenada de a dónde llegó menos la coordenada de dónde partió. Y le tengo que colocar el módulo a eso. Y acá, fíjense que hay un ejemplo justamente de algo que se mueve en un alambre. Si bien acá yo no le coloqué el inversor, porque en realidad yo le estoy diciendo se está moviendo sobre una recta. En este caso era la hormiga que se mueve sobre ese alambre. Y acá está cómo se calcula la distancia y cómo se calcula lo que es el camino recorrido. En este caso de la figura 3.1, donde está más para atrás, ir más para atrás. Fíjense, esta es la longitud del vector, etcétera. Falta todavía, porque este es el caso bidimensional. Este es en el caso unidimensional. Que me decía que partió de -8, que se fue hasta 4 y volvió a 0. Entonces, en este caso particular, que yo teníamos que su coordenada inicial era -8, fue hasta 4 y volvió a 0. Fíjense que es muy parecido a lo que nosotros tenemos en el ejemplo. Vamos de -10 a 10 y volvemos a 0. Solamente que acá yo estoy mirando solamente lo que pasa en la parte espacial. No está el tiempo representado en esta recta. En cambio, en el gráfico que nosotros estábamos viendo antes, estaba la parte espacial, pero también la parte temporal. ¿Dónde aparece la parte temporal de esto? Y en el reloj que yo veo que la hormiguita se mueve. Entonces, yo le recomendaría que miren este ejemplo
Porque el movimiento rectilíneo uniforme yo voy a tener de dónde partió a dónde llegó. El módulo. Y eso me va a dar ¿qué? La distancia. En cambio, el camino recorrido, la longitud de la trayectoria, tengo que ver todo lo que caminó. Fíjense que con estos valores, más adelante, en este apunte, por eso yo a veces les insisto tanto, miren el apunte. Y si van a un profesor particular, que mire el apunte antes de explicar. Acá perfectamente les dice cuál es la distancia recorrida cuando va de A a B y cuál es el camino recorrido cuando va de A a B, que es 12. Después les dice cuánto es la distancia recorrida cuando va de B a C y cuánto es la distancia y el camino recorrido o longitud de la trayectoria, si ustedes quieren, cuando va de quién, de A a C. En este caso, fíjense, la distancia que solamente le interesa de dónde partió a dónde llegó es 8. Sin embargo, el camino de recorrido significa toda la longitud de la trayectoria. Cuando fue de A a C, fíjate, solamente le interesa dónde llegó a 0, de dónde partió de menos 8. Bueno, la distancia que hay de acá, desde el punto A al punto C, es 8. En cambio, yo sé que fue de A a B y después volvió a C. Y si tengo que calcular cuál es el camino recorrido, y bueno, de acá, de A a B, fíjense que tengo 12, porque acá tengo 4, discúlpenme, de acá tengo 8 y acá tengo 4. De acá a acá hay 12. Pero después retrocede, ¿qué? 4 más. Por eso el camino recorrido o la longitud de la trayectoria es 16. Chicos, ¿quedó claro, por favor? Porque esto se va a tomar en el examen. Sí, profe, ¿se entendió? ¿Quedó claro, chicos? ¿Para todo el mundo quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque ¿qué les recomiendo a ustedes? Creo que el agua. ¿Qué les recomiendo? Fíjense, ahí había uno, no sé si era del Yaguareté, no sé qué. Acá, bueno, o si no, después vemos un ejercicio de parcial directamente. Bueno, ¿pero quedó claro eso, chicos? Entonces, continuamos con esto. No sé qué es lo que hice acá.